Jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda el profesor Denis Riveros Lobón del área de literatura. Sí, este video es para los jovencitos de tercero de secundaria. Recordemos que la semana pasada hicimos a Lope de Vega. El día de hoy lo que nos toca pues es hacer un análisis de lo que es Fuente Ovejuna, ¿no? Hay que recordar que Fuente Ovejuna pues es la mejor obra del autor. Sí, y a la cual vamos a hacer un análisis literario, ¿no? De la obra Fuente Ovejuna, ¿ya? Bueno, pues entonces, jovencitos, empecemos de la siguiente forma, ¿ya? Primeramente vamos a ver a qué género pertenece Fuente Ovejuna, ¿no? Lope de Vega, este escritor del siglo de oro de la literatura española, desarrolló pues muchos diálogos en sus obras, ¿no? Esos diálogos que tienen mucho tema de amor, mucho tema de honra, que se encuentran dentro del teatro, ¿no es cierto? Entonces le colocamos género dramático. Algunos autores consideran como una novela con algunos diálogos. Es correcto, también le podemos colocar como una novela con diálogos, pero lo correcto sería que está dentro del género dramático, ¿ya? Es una especie de teatro por los diálogos, porque hay personajes que interactúan, que hablan. Los mismos personajes tienen muchos diálogos entre ellos. Entonces, esto hace ver que es una obra teatral. Donde recuerden que el teatro tiene como un tema universal siempre el tema del amor. Entonces, el tema del amor está presente en Fuente Ovejuna, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, la especie teatro tiene tres actos, ¿ya? Esta obra tiene tres actos divididas en diferentes, pero en diferentes escenas, ¿no? Eh, en realidad llega a tener una cantidad de 54 escenas dentro de los tres actos, ¿correcto? Esa es la primera parte de esta obra. Los escenarios son diferentes, pero mayormente el escenario se va a dar dentro del mismo pueblo que es Fuente Ovejuna. ¿Por qué el pueblo Fuente Ovejuna? Fuente Ovejuna en realidad este nombre de Fuente Ovejuna le coloca Lope de Vega, pero también tiene base de la historia de España, o sea, fue algo real que Lope de Vega lo lleva al teatro a través de este nombre que le coloca pues Fuente Ovejuna, ¿no? Hay otro escenario como es en el Palacio de los Reyes Católicos. En esta época se habla de reyes católicos. Estamos en la época del Renacimiento, recuerdan la corriente, ¿no? Entonces existían reyes católicos y a los cuales se les rendía tributo, ¿no es cierto? Y también eran muy respetados, ¿no? El tema principal de Fuente Ovejuna, el principal, es pues la rebelión, ¿ya? La rebelión de un pueblo que se va a unir al final, porque se va a unir para ir en contra de un tirano, de un gobernante que en este caso es el comendador. El pueblo se va a unir por todas las injusticias del comendador. Finalmente al comendador lo van a llegar a asesinar el pueblo, el mismo pueblo que se va a unir, ¿sí? Y nunca van a delatar a quién fue el que mató al comendador. No dijeron pues un nombre. Cuando preguntaban ¿y quién mató al comendador? Todo el pueblo unido respondía pues Fuente Ovejuna. Este es el tema principal, el tema más preponderante, ¿no? Otro de los temas sería pues el abuso de poder, ¿no? El abuso de poder por parte del comendador, que cuando tiene un cargo político abusaba del pueblo, ¿no? Y no solamente abusaba de una forma en cuanto al gobierno, sino abusaba de una forma sexual hasta hay veces de las mujeres dentro del pueblo, ¿no? Otro tema es el poder colectivo, ya que la unión de los habitantes del pueblo llegan pues a estar en contra del comendador por los abusos, llegando a un crimen, ¿no? Que con justicia lo dice la obra, ¿no? Vamos con los personajes principales de la obra. Tenemos que recordar que el personaje principal, central, pues sería el pueblo completo. Todo este pueblo de Fuente Ovejuna es el personaje central. ¿No? Este personaje de Fuente Ovejuna toma mayor importancia, pero toma mayor importancia justamente en el tercer acto. Recuerden que esta obra tiene tres actos y en el tercer acto es justamente ahí donde
pero donde jóvenes Fuente Ovejuna, el pueblo, que se convertiría pues en el personaje central, principal, es donde participa, ¿no? Donde participa, ¿ya chicos? Entonces, resumiendo, pues decimos que el pueblo de Fuente Ovejuna, pues es aquel personaje unido que al final, pues va a derrocar al tirano que es el comendador, ¿no? Justamente como otro personaje principal, tenemos que colocar pues al comendador, ¿no? Que en realidad el nombre de este señor era pues Fernán Gómez de Guzmán, el comendador. Era un hombre que había llegado al pueblo Fuente Ovejuna, pero a gobernarlo después que tuvo un conflicto con otro gobernante, llegó finalmente puede a ser pues la parte más, el personaje más importante dentro de lo que es la gobernatura, el gobernante, ¿no? Que era un gobernante tirano, arrogante, soberbio, injusto, manipulador. Esa era la característica del comendador, ¿no? Hay que recordar que por su poder hacía abuso de su poder y mayormente lo que hacía es tratar de enamorar a las bellas habitantes del pueblo de Fuente Ovejuna, ¿no? Haciendo uso de su poder y a través de sus súbditos, que eran los que perseguían y acosaban a diferentes mujeres. Es en el caso de uno de los personajes que es Laurencia, ¿no? Entonces el comendador es el personaje antihéroe, se llama en las obras antihéroe de la obra justamente Fuente Ovejuna, ¿no? Hay más personajes, por supuesto, personajes importantes ahí dentro de los secundarios, este es Frondoso y Laurencia. Recuerden que dentro del teatro de Lope de Vega, el tema importante, el tema fundamental es el amor, ¿no? Siempre tiene que haber dentro del teatro esto, ¿no? Y entre estos dos personajes, Frondoso y Laurencia, pues nace el amor. Frondoso es un joven labrador, trabajador, un joven guapo, mozo de Fuente Ovejuna, ¿no? Que finalmente es el que va a ser novio de Laurencia, ¿no? Laurencia que se le llama responsable del desenlace de la obra porque justamente el comendador es pues el que va a acosar a Laurencia, ¿no? Defendida siempre por el joven Frondoso, ¿no? Laurencia era una mujer muy hermosa, muy guapa, la más guapa del pueblo de Fuente Ovejuna, ¿no? Por la cual el comendador tenía pues una obsesión por esta mujer joven y hermosa, ¿no? Pero Laurencia es una mujer que nunca cedía a las pretensiones del comendador. Era una mujer fuerte y valiente, ¿no? Que al final batalló contra el comendador, pero lamentablemente ocurre otro desenlace que lo vamos a contar también, ¿no? Estos son unos personajes del el tema del amor dentro de la obra, ¿no? Tenemos a más personajes como Ortuño. Ortuño es uno de los secuaces, un súbdito, un criado del comendador. Este Ortuño, junto con el personaje Flores, que está también ahí jovencitos, ambos criados del comendador, eran los que iban, acosaban, perseguían y capturaban prácticamente a las mujeres del pueblo, siempre por mandato del comendador, ¿no? Otro personaje ahí es Barrildo, ¿no? Es otro labrador, trabajador del pueblo Fuente Ovejuna. Recuerden que las obras de Lope de Vega como Fuente Ovejuna siempre pues son unas obras pastoriles, agrestes de la vida del campo, ¿no? Barrildo era un amigo de Frondoso, el personaje también importante. Entonces Barrildo es el que siempre apoyaba en las decisiones a Frondoso, ¿no? Frondoso era un joven que siempre luchaba por el bien, ¿no? En este caso de su amada Laurencia, ¿no? Otro personaje es Mengo, ¿no? Mengo siempre es importante porque Mengo dentro de la obra sobresale o destaca porque es la figura graciosa dentro de esta obra, ¿no? Es dentro de la obra, Mengo es el que pone la cuota de humor, ¿no? Es el que, a pesar de la tensión que se vive en el pueblo de Fuente Ovejuna por los maltratos del comendador y porque la gente se encuentra pues así terriblemente eh, tensa porque no saben si atacar al comendador o matar al comendador, están así pensando y Mengo es el que con su figura graciosa, con sus chistes y bromas, hace pues que esta obra se vuelva un poquito, no cómica, sino se vuelva, cambie un instante el escenario, ¿no?
y no solamente pensemos en los abusos del comendador, sino también que pensemos pues en esa parte importante que es la parte graciosa, ¿no? Que también se encuentran en las obras de Lope, ¿no? Esteban y Juan Rojo, otros personajes. Esteban es el alcalde del pueblo, ¿ya? Junto con Juan, que es el otro alcalde. Esteban es el papá de Laurencia y Juan es el tío, ¿ya? Esteban, a pesar de que ser una de las autoridades del pueblo, tampoco puede ir en contra del comendador, ¿no? Pero al final se ve en Esteban que sí quiere defender a su hija Laurencia por los abusos del comendador. Otro personaje es Jacinta, que es una labradora, ¿sí? Que también es uno de los objetivos del comendador, porque es una mujer muy hermosa y el comendador también llega, pues, ¿no? A abusar de esta, a acosar a Jacinta, ¿no? Que es vengada finalmente, ¿no? Los reyes católicos se presentan en esta obra, son la máxima autoridad, sí, de todos los lugares, ¿no? Incluyendo de Fuente Abejuna, ¿no? Los reyes católicos son respetados por todos, incluyendo por el comendador, pero también la función de los reyes católicos es hacer la justicia. O sea, no es que el comendador les decía que no es su culpa, no. Ellos investigaban a través de jueces y finalmente llegaban a hacer justicia en los pueblos de que gobernaban los reyes católicos, ¿no? Estos son los personajes jóvenes de la obra Fuente Ovejuna, ¿no? Entonces, ¿cómo es la obra Fuente Ovejuna? Más o menos, ¿qué narra, profesor? Bueno, pues los temas es el poder colectivo que hemos dicho, la defensa de la monarquía, el amor, el abuso del poder, la traición, la tragedia. Cuando hablamos del poder colectivo hablamos del pueblo, ¿no? Cuando hablamos del abuso del poder y la traición, pues hablamos de qué hemos dicho de él justamente comendador, ¿no? La defensa de la monarquía se ve en cuanto a los reyes católicos, ¿no? Porque ellos al final son los que van a hacer ¿qué? Justicia, ¿no? El honor se ve en Laurencia, porque Laurencia es la que va a ser pues ultrajada, ¿no? Por el abuso del comendador. El amor se ve entre los personajes de Frondoso y Laurencia. Y finalmente la tragedia se va a mirar pues por la muerte justamente de quién, por la muerte de el comendador que es asesinado por el pueblo Fuente o Ejuna, ¿no? Bueno, pues la historia es muy sencilla porque recuerde muy bien que el comendador Fernán Gómez, ¿sí? Es el que va a ingresar y a tomar el poder dentro del pueblo, el cual se llama Puente Ovejuna, ¿no? Después de unos pleitos con otros diferentes gobernantes, llega a gobernar Fuente Ovejuna, ¿no? Fuente Ovejuna siempre lo va a recibir como la máxima autoridad, con banquetes, con bebidas al comendador, ¿no? Pero el comendador siempre tenía una mala reputación que acosaba a las jovencitas de Fuente Ovejuna, ¿no? Había abusado pues de diferentes mujeres como Jacinta, perseguía a diferentes mujeres y uno de sus objetivos principales era Laurencia, que era la más hermosa y la más bella, ¿no? Pero Laurencia nunca cedía al comendador. Un día, pues, Laurencia se encontraba con Frondoso al pie de un arroyo, ¿no? Sí, a orillas de un arroyo, donde Frondoso le declara su amor, pues, ¿no? A pesar que Laurencia nunca cedía por ninguno de los mozos del pueblo, ¿no? Tampoco cedió, ¿no? No quiso aceptar a Frondoso, pero justamente en esos instantes llega, pues, el comendador, ¿no? Frondoso se esconde bajo unos arbustos, detrás de unos arbustos así, entonces el comendador trata de abusar de Laurencia, ¿no? Es así cuando Frondoso sale de las ramas, entre las ramas sale y pues enfrenta al comendador y lo amenaza con una ballesta, ¿no? El comendador aturdido se retira y jura vengarse pues de ellos, ¿no? Es ahí donde Laurencia ve la valentía de Frondoso y finalmente acepta pues a casarse, ¿no? Laurencia siempre le decía a su padre que era acosada, ¿no? Llega el día del matrimonio y en el matrimonio interrumpe el comendador, ¿no? Aprisiona a Frondoso y se lleva a Laurencia, abusa de Laurencia. Laurencia escapa, retorna y cuenta a todo el mundo pues que había sido ultrajada, ¿no? Y es ahí donde el pueblo recién se levanta y asesinan al comendador. Finalmente, pues, los reyes católicos son avisados, envían emisarios, los emisarios investigan y cuando dicen, ¿quién ha matado al comendador? Pues, ¿no? Y todo el mundo decía, pues, Fuente Ovejuna, ¿no? Y nunca hubo un personaje, ¿no? que diga, yo lo maté. El que mató al comendador fue Fuente Ovejuna. Perdonaron al pueblo y el pueblo vivió en paz, ¿no?
Esta es la historia de Fuente Ovejuna Jóvenes. Me despido hasta la siguiente oportunidad. Cuídense mucho y ahondaremos más y hablaremos más en la clase virtual que tengamos la siguiente semana. Hasta luego.